¿Ya sabes cómo vas a dejar de perder dinero? Si no lo sabes, quédate en este vídeo porque he hecho una guía de la A a la Z para que puedas evitar a toda costa todas estas pérdidas tontas de dinero que al final no te sirven ni para aprender, simplemente son gestiones o son pensamientos que tú tienes pero que deberías de estar ya borrando de tu cerebro, de tu sistema. Entonces, para este vídeo vamos a tirar otra vez de los famosos diagramas que me encantan para poder explicar diferentes conceptos que tengo que explicar ahora mismo en este vídeo, pero ya os quiero aclarar de que si quieres entender cómo dejar de perder dinero, no hay una fórmula secreta. Esa es la realidad. Lo que pasa es que tenemos que entender que el mercado es un juego de probabilidades, al igual que también el póker, y cada uno aplica una estrategia que después de llevar aplicándola mucho tiempo, pues le da unos resultados. El problema que vemos hoy en día es que muy pocas personas tienen realmente una estrategia que van poniendo en práctica día tras día. No tienen esa constancia a la hora de poder ver si realmente funciona o no funciona, y lo que se pasan haciendo el resto de sus vidas es ir testeando un mes una estrategia, otro mes otra estrategia, y lo que van haciendo es pivotar, no porque no les guste la estrategia, sino porque no tienen la paciencia suficiente para ver si realmente es una estrategia válida o no válida según cada personalidad del inversor. Entonces, no hay una fórmula secreta, pero sí que es cierto que es un juego de probabilidades, como os he dicho. Entonces, si tú consigues hacer que las probabilidades vayan hacia tu favor, pues de esta forma vas a conseguir perder menos dinero. Creo que hasta aquí lo hemos entendido todos, pero sí que es cierto que queda muchísimo por delante en este vídeo, porque vamos a hablar sobre una de las grandes lacras dentro del mercado cripto. Tiene cosas positivas, pero también tiene cosas negativas, y más cuando llevas bastante tiempo en el mercado y te empiezas a dar cuenta que hay cosas que te habían pintado de una forma que al final no eran como tú pensabas, sino que es una doble trampa. Entonces, vamos a hablar del mercado, porque el mercado realmente, ¿qué es?, ¿no? Hay diferentes mercados, el de divisas, el de acciones, también tenemos el de criptomonedas, el de materias primas, pero es importante entender que el mercado es, o sea, el motivo de existencia básicamente es una redistribución de dinero de pobres a ricos, porque siempre veremos que los pobres se hacen más pobres con la ilusión de que se harán ricos, y los ricos aprovechan todas las opciones que tienen encima de la mesa para manipular el mercado, aprovecharse de los pobres que normalmente no tienen esa cultura financiera, esa educación financiera, y al final simplemente sirve para redistribuir el dinero de pobres a ricos. Esto es lo que podéis buscar por internet, no me estoy inventando nada. Al final hay gente que me va a dar la razón, hay gente que no, pero normalmente en la gran mayoría de los casos suele ser así. Los ricos se hacen más ricos y los pobres se hacen más pobres. Entonces, es un sistema que funciona al 99% de los casos, este tipo de movimiento, pero funciona para los ricos. Es decir, si tú eres una persona que no partes de una gran cantidad de dinero y tampoco partes de una gran experiencia en los mercados o un gran conocimiento en los mercados, probablemente acabarás perdiendo dinero. Es por eso que digo que este sistema de invertir en el mercado normalmente suele funcionar para los ricos. Si eres un pobre o una persona con pocos recursos, con poco conocimiento, lo más habitual es que acabes palmando dinero. Es por eso que es tan importante insistir y dedicarle muchas horas al mercado, y sobre todo aprender. No tiene que ser una fórmula que va a la par, la de aprender y ganar dinero. Puedes estar aprendiendo durante 1 o 2 años y estar perdiendo muchísimo dinero, pero el momento ese que empiezas a dudar de ti, empiezas a pensar que lo que estás haciendo no te llevará a ningún lugar, en ese preciso momento es cuando ya tu cabeza empieza a ir a la dirección que no tienes que remar, sino que vas a contracorriente, y ahí es donde empiezas a testear otras estrategias, a mirar otros youtubers, empiezas a operar otros mercados. Estabas haciendo spot y de golpe empiezas a hacer trading, pero en vez de hacer swing te vas a day trading o te vas a hacer scalping. Es decir, siempre vivimos en esa
impotencia o esas ganas de ganar dinero rápido en vez de cuantificar pues todo el tiempo que llevas en el mercado cripto. Intenta verlo en perspectiva de lo que has aprendido, de todo el conocimiento que has absorbido de internet y que ahora mismo te sirve para poder analizar los mercados. Pensad que de cada 10 personas 9 pierden dinero u 8 están perdiendo dinero, por lo que si vuestros resultados no son tan malos, significa que estáis llegando, pero tenéis que entender que la base del mercado es que los ricos siempre ganan más dinero que los pobres, porque al final también los ricos mueven más el mercado, pueden manipularlo y también sobre todo no necesitan cantidades muy elevadas de dinero, o sea, perdonadme, de porcentajes no necesitan mucho porque solamente con un 10% de $1 millón pues estamos hablando de mucho dinero. Una persona que va a invertir $100 pues un 10% probablemente le sepa bastante a poco. Entonces, como os decía, el sistema funciona para los ricos y aquí es donde vamos a entrar ya más en materia sobre cómo funciona el mercado cripto, ya que al final los CEX, los mercados, o sea, los exchanges centralizados, exchanges de intercambio de criptomonedas, conocen tu liquidez, conocen quién eres, cómo te comportas, cuánto dinero tienes y dónde estás colocando tu stop loss, qué criptomonedas estás comprando, porque al final ellos tienen algoritmos que saben el comportamiento de cada usuario. Si eres un usuario que, por ejemplo, no sueles entrar mucho pero gastas mucho dinero, me lo invento, pues a lo mejor te envían un bono de $5 para que hagas trading. O a lo mejor si llevas mucho tiempo sin conectarte, te dicen que cuando entres y hagas tu primera operación te van a dar $2. Entonces, lo que están haciendo es, en base a tu comportamiento, con un algoritmo o una inteligencia artificial, ahora mismo no sabría decirte, saben realmente cómo te comportas y saben de alguna forma intentar empujarte a que sigas invirtiendo dinero, porque saben que lo vas a perder. Porque saben que tu dinero va a servir como exit liquidity para las personas con más y más dinero. Entonces, como los techs conocen tu comportamiento y tu liquidez, ellos lo que hacen no es que sean tus amigos, sino que son tus enemigos, ya que al final ellos tienen una información privilegiada, por lo que consiguen hacer dinero fácil. ¿Por qué digo esto? Pues porque muchas veces veremos que de golpe en algún exchange, puede ser Kraken, KuCoin, BitGet, Binance, Bybit, vemos una mecha que realmente nadie ha comprado ahí abajo o nadie ha querido vender, pero la cuestión es que liquidan posiciones porque ellos saben que tienen muchas personas que tienen el stop loss colocado entre más o menos ese rango de precios, entonces tumban el precio a propósito para liquidar todas las posiciones y así es como ellos ganan dinero. Por lo que al final no tienes que ver un exchange centralizado como un lugar chiqui park, super guay, donde te van a ayudar a ganar dinero. Al contrario, ellos quieren que tú estés operando, que metas mucho dinero y que normalmente en la gran mayoría de los casos vais a perder dinero, porque lo más habitual es que si ahora mismo están viendo el vídeo 100 personas, 90 personas estén perdiendo dinero desde que empezaron en criptomonedas. Es habitual. Lo que pasa que cuando entramos en una alt season dentro del bull run, normalmente en ese momento todo el mundo está ganando dinero, tiene un profit and loss no realizado, ¿vale? Porque significa que no han tomado ganancias en positivo, pero te das cuenta que al final del bull run la gente pues tiene un PL no realizado en negativo porque no han tomado ganancias. Pero esto es algo que ya iremos comentando más adelante cuando se acerque esa famosa alt season, que a ver si llega más pronto que tarde. Entonces, como os decía, los techs conocen tu liquidez, conocen tu comportamiento, saben realmente lo que tienen que hacer, ¿vale? Para de alguna forma fastidiarte. Entonces lo que hacen ellos muchas veces son los torneos de trading. Ya os estáis dando cuenta que una de las formas de no perder dinero es entender todo esto que os estoy diciendo, porque es un poco, vamos a llamar las tuberías, el alcantarillado de la ciudad que no quieres ir a visitar porque está sucia, ¿no? Pues imaginaos todas las ratas, todo lo que realmente nadie quiere que sepas, pues ahora mismo está aquí, donde estás viendo en pantalla. Entonces, los famosos torneos de trading. ¿Por qué tantas veces hacen competiciones de trading? ¿Nunca os lo habéis preguntado? Pues lo hacen prácticamente porque ellos te regalan $5 de bono para futuros y que normalmente pues ese dinero tú lo recibes gratis, ¿no? Tú entras en tu cuenta, tradeas esos $5, pero ¿qué pasa? Que te entran ganas de seguir operando porque te han dado $5 gratis, has estado a punto de ganar dinero, al final no, los has perdido, los has ganado, pero ya te están dando $5 porque ellos saben, a nivel informático, a nivel de números, te tienen traqueado, saben que por $5 de bonus que te vayan a regalar para futuros, ellos saben que van a sacar 15, 20 o 40, porque al final tienen estudiados todos los comportamientos de todos los usuarios de los exchanges. Es una mafia
Ya os diré que esto realmente no me está haciendo un favor contar todos estos trapos sucios de los exchanges centralizados, porque al final he colaborado con muchos y a lo mejor en un futuro vuelvo a colaborar con alguno. Al final son plataformas que están muy bien si estás empezando, para facilitar un poco lo que sería la experiencia del usuario para comprar y holdear criptomonedas, pero te das cuenta que cuando llevas tiempo, si quieres seguir perdiendo dinero, puedes seguir perdiendo dinero, pero te das cuenta que el exchange centralizado no es tu mejor aliado, no te va a ayudar, al contrario, te va a poner dificultades para que puedas ganar dinero. Entonces, en los torneos de trading sí te dan $5. Muchos youtubers promocionan torneos de trading, más que nada porque saben que todas esas personas van a palmar pasta. Esa es la realidad. El resultado es que pierdes $500 tradeando futuros. Los techs ganan más con futuros que con spot. Esa es la realidad. Yo, por ejemplo, tengo muchos afiliados de muchos exchanges porque llevo ya 4 años haciendo contenido de criptos, casi 5, y lo que me he dado cuenta es que en los exchanges donde la gente que yo tenía afiliada estaba operando spot, prácticamente no me estaba dando nada de recursos, o sea, nada de recompensas, pero en cambio los techs que tenían futuros sí que me estaban dando bastante más dinero, con muchos menos usuarios registrados bajo mi enlace de afiliado. Por lo que al final los techs no son tontos, los techs saben realmente cómo atraer el retail. ¿Y cómo lo hacen? Pues hacen listings de meme coins para atraer retails. Los DEX no proporcionan beneficios. ¿Qué significa esto? Pues que si al final los CEX están perdiendo usuarios, van a irse directamente a los DEX, y los DEX los TEX no consiguen nada si la gente se está yendo a un DEX. Esa es la realidad, están perdiendo usuarios, ¿no? Entonces los TEX odian los DEX porque son su competencia básicamente, y a todo esto empieza a existir una pérdida de usuarios significante hacia el uso de DEX, y pues los DEX juegan sucio. ¿Cómo juegan? Pues básicamente haciendo estos que estás viendo ahora mismo en pantalla, donde se va a listar Hamster Combat, Pixelverse, Dogs, todas estas monedas tan y tan trends que ahora mismo pues han pegado duro con la narrativa de los tap, pues básicamente no se van a listar en los DEX, sino que se van a listar en los CEX. Y también pues grandes memes del momento lo que están haciendo es listarse en futuros de Binance, como BRED, que de hecho BRED es una moneda que hace mucho tiempo que estamos hablando en el canal, por lo que ojo, cuidado, que se está cumpliendo la narrativa, ¿no? Entonces te das cuenta de que al final el mercado funciona para los ricos, pero los techs no son tus aliados, por lo que repito la pregunta de que si quieres dejar de perder dinero, no utilices un CEX, al menos que estés empezando. Entonces, ¿qué les encanta a los techs? ¿Por qué los techs tienen diferentes trampas? Pues tienen una trampa que es la de liquidar posiciones, ahí es donde ganan mucho dinero. También cobran comisiones a la hora de comprar, vender, de mantener operaciones abiertas, y también los listings de los tokens, que al final aquí estos son pumps and dumps. Os invito a que investiguéis. La gran mayoría de los listings de cualquier exchange centralizado normalmente no suelen ir para arriba, a no ser que estemos en un bull run, pero es que cuando estás en un bull run todo sube, ¿no? Pero al final los listings simplemente sirven para cobrar $200.000 para un listing de un token, pumpearlo un poquitín para arriba para decir que, oye, ha ido muy bien el listing, bla, 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 pero luego todo esto se va hacia abajo. Entonces, eres su exit liquidity, eres el exit liquidity de todas las personas que están ganando dinero. Son pocas, pero tú estás contribuyendo a que esas pocas personas estén ganando dinero. Entonces, la conclusión de todo esto es, quieras o no lo quieras, hazme caso, no me hagas caso, es que dejes de utilizar un CEX. Y te lo digo yo, que llevo 7 años de experiencia y he ayudado a muchísimas, por no decir miles de personas, a tomar mejores decisiones. Entonces, como os decía, estoy tirando piedras sobre mi tejado porque yo he sido una persona que he trabajado mucho tiempo con Binance. He trabajado 4 años, no como embajador, pero sí como influencer oficial. He estado mano a mano con el equipo de marketing y muchas más historias. Y también he estado haciendo conferencias en muchos países. Esta, por ejemplo, es de Dubái, hablando debajo de la marca de un exchange centralizado. Entonces, si os digo todo esto es porque mi única intención es la de abrir los ojos y de ayudaros. No quiero aquí ir de Robin Hood, porque no soy un Robin Hood, pero sí que de alguna forma quiero daros pues esa perspectiva que muchos exchanges nos quieren dar, que es un poco la que se están aprovechando de muchas personas que no tienen conocimiento, ¿no? Entonces, ante esta situación, ¿qué podemos hacer, no? Pues la primera es no utilizar exchanges centralizados, eso es lo que os quiero decir, ya que las probabilidades de ganar son muy bajas, porque al final vas a comprar tokens que, repito, si estás empezando está muy bien. Si estás comprando monedas que aún no son muy conocidas en exchanges centralizados que son de tier 2, tier 3, que no son muy conocidos, te puede servir,
pero en términos generales, y creo que estáis todos de acuerdo después de todo lo que he explicado, realmente utilizar un CEX no es la mejor opción que ahora mismo tienes en tus manos. Entonces también la segunda opción para, de alguna forma, dejar de perder dinero es analizar tu portafolio actual. Esto ya no tiene nada que ver, entre comillas, con los CEX, pero analiza realmente tu portafolio actual. Lo que tienes ahora mismo en tu billetera de MetaMask, en lo que tienes en Binance, en lo que tienes en Trust Wallet, en todos los lados, realmente, hazte la siguiente pregunta. ¿Sería el portafolio que haría desde cero? Es decir, si ahora mismo tú tienes $10.000 de valor en tu portafolio y lo tienes repartido en 20.000 monedas, si ahora mismo te digo, ¿sería el portafolio que harías desde cero? Es decir, con esos $10.000, ¿volverías a comprar las monedas que ahora mismo tienes en tu portafolio? Si la pregunta es no, entonces hay una falta de control. Y esa falta de control proviene de sentimientos, mezclar emociones, FOMO y gambling. Todo esto ha influido a tu toma de decisiones. Por lo que la única solución que te doy, ¿vale? Si tienes una falta de control ahora mismo, porque tienes monedas que tú no comprarías de nuevo, porque no las comprarías y punto y final, te recomiendo que veas a ver el último vídeo que subí en el canal, porque te lo juro, es una biblia si ahora mismo estás empezando de cero. Te explico todo lo que yo he aprendido en 7 años en criptomonedas. Eso en el caso de no, ¿vale? En el caso de que sí, que tu portafolio está bien planteado, enhorabuena, ¿vale? Pero siempre y cuando hayas hecho una estrategia. Si simplemente tienes un portafolio que te está dando resultados un poco a potra, podremos decir, a suertes, te recomiendo que igualmente vayas a ver el vídeo, porque significa que no tienes una falta de control, tienes que tener una estrategia, tienes que tener unos take profits, unos stop loss, tiene que tener un sentido tu portafolio a la hora de repartir los porcentajes, tienes que tener un peso pesado de tu portafolio dentro de Bitcoin o Ethereum. No me sirve que solamente estés en meme coins, esto no te va a funcionar porque no tendrás una buena gestión de tus sentimientos y básicamente lo que estás haciendo es ir al casino, por lo que si has hecho una buena estrategia, entonces tienes un portafolio sólido, pero igualmente te recomiendo que vayas a ver el último vídeo que subí en el canal. Entonces, esto básicamente es lo que os quería compartir en este vídeo. Es un vídeo que realmente tenía ganas de hacer porque creo que al final pues está muy bien que todo el mundo pues hable muy bien de las criptomonedas, que las criptomonedas y los tokens son el futuro, pero creo que al final también tenemos que ser críticos con todo lo que estamos viendo, al igual que también creo que hay una sobrepoblación en meme coins, en monedas sin utilidad, y esto al final mancha el mercado, y yo también soy el primero que me aprovecho de todo esto. Intento también sacar partido a las meme coins para ganar más USDTs, para comprar BTCs, para invertir en mis proyectos, pero la realidad de todo este asunto es que aún hay mucha lacra y se tiene que limpiar mucho si realmente queremos una adopción masiva. Y creo que si los exchanges centralizados, en vez de intentar putear tanto a los usuarios y buscar las cosquillas para sacarles más dinero, intentan ayudarles a entender, a educarse, creo que al final conseguiríamos tener un inversor más a largo plazo que al final beneficiará a los proyectos que realmente tienen una utilidad real y que al final aportan más al ecosistema. Así que nos dejaremos este vídeo por aquí, espero que os haya gustado. Yo estoy aquí unos días en Galicia disfrutando de unas vistas espectaculares y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.